Las principales causas de la Primera Guerra Mundial son la lucha por los mercados, la lucha por los recursos, la lucha por los lugares estratégicos, competencia entre franco-alemana y competencia en anglo-alemana, carrera armamentista, nacionalismo, lucha por interétnica por el Imperio Austrohúngaro, las alianzas y el asesinato de Francisco Fernando. En los años 1900 o durante los años de 1900, como la canción Los años 1600, surge una gran guerra. Todo comenzó con 2 disparos en Sarajevo el 28 de junio de 1914. El archiduque de Austria, Francisco Fernando, y su esposa Sofía son asesinados por el nacionalista Gavrilo Princip. La Mano Negra participó en la planificación y organización del atentado de Sarajevo, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco, mencionado anteriormente, y su esposa Sofía. Este atentado fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Hola, mi nombre es Eric y yo les voy a hablar sobre la Triple Alianza y también sobre la Triple Entente. Bueno, primero, la Triple Alianza se formó por lo que es Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y por el otro lado tenemos que el Triple Entente se formó por Francia, Reino Unido y Rusia. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, antes de comenzar también, ellos firmaron unos tratados. En la Triple Alianza fue en 1882 y la otra, ahora sí, triple, fue en 1907. Bueno, ahora sí, a mí, Fernando, me asesinó alguien de los de Serbia, de esos feos. En junio de 1914, alguien me asesinó. Entonces lo que de esto fue que desató un conflicto bélico. ¿Qué pasa? Pues que como habían unos tratados o algo así, entonces entonces se unen. Bueno, el primero en declarar la guerra fue Austria-Húngaro, claramente, después de que me mataron a mi descendiente. Bueno, también tenemos que ahora sí que cada país que estaba en esta guerra tenía un interés sobre cada cosa. Bueno, primero tenemos que mi mayor apoyo, gracias a Alemania, fue Alemania, se lo agradezco. Pero Alemania también tiene un interés. Alemania pues pasó a conquistar lo que viene siendo Bélgica. Y al conquistar Bélgica, pues le pertenecía al Reino Unido. El Reino Unido, pues estaba antes neutral, pero al ver que Alemania se metió con Bélgica, pues ¿qué hizo? Pues se me tuvo que meter en la guerra también. Bueno, luego Reino Unido le declaró la guerra a Alemania, después de que le declaró la guerra a Alemania. Bueno, también tenemos a otra parte por aquí, que es Rusia. Bueno, Rusia tenía un interés personal. Rusia se ofreció a ayudar a Serbia, supuestamente sin interés, pero mentira, tenía un interés. Él quería poner su dominio sobre ciertos territorios que eran del Imperio Austrohúngaro. Bueno, también entra Francia, y Francia lo que quería era demostrar que tuviera una potencia. Francia que tuviera una potencia y quería recuperar los territorios que le habían quitado los alemanes en la guerra franco-prusiana, Alsacia y Lorena. Luego tenemos al Reino Unido. Reino Unido lo único que buscaba era defenderse, ya que había sido invadido por Alemania y querían que le quitaran su territorio a Bélgica. Entonces lo único que querían ellos era defenderse contra. Bueno, luego tenemos lo que es Reino Unido y Francia se unieron para acabar con Alemania. Y esto sí fue posible gracias a la ayuda de Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos pudieron acabar con lo que es Alemania y ganarles esa guerra. Bueno, por último tenemos que Italia se une a la Triple Alianza a mediados de 1915, pero realmente lo que quería Italia era apoderarse de ciertos territorios que tenía el Imperio Austrohúngaro. Y lo que después pasa a ser que Italia se une a la Triple Entente y comienza una guerra, pero al final de esa guerra, el que gana, termina victorioso, es la Triple Alianza Entente. Y de esto desencadena. Bueno, luego tenemos que se desencadenaron ciertas etapas que fueron el proceso para esta guerra. Pero próximamente les estaremos viendo, creo que son 5 etapas, así que vamos a ver. Así que me despido y nos vemos hasta la próxima, hermosos. Un besote. Buenas tardes, mi nombre es Yair Hernández Pavón y vengo a presentarles los temas de Sistema de Alianzas, La Paz en Guerra y Guerra de Movimientos. Alianzas. En octubre de 1873 fue creada la Liga de los Tres Emperadores cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra. Ideado por el canciller alemán Otto von Bismarck, la Liga de los Emperadores prometía ser una alianza entre las monarquías de Austria, Hungría, Rusia y Alemania, aunque finalmente fracasó por la falta de acuerdo entre Austria, Hungría y Rusia sobre la política a seguir de los Balcanes. Esto condujo a la formación de la doble alianza entre Austria, Hungría y Alemania en 1879, vista como una forma de contener a los Balcanes, donde el Imperio Otomano continuaba debilitándose. En 1882, Italia se unió a la alianza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. La Paz Armada 1870 a 1914 es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914 anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en 2 grupos denominados Triple Alianza y Entente Cordial o Triple Entente. Guerra de Movimientos. Tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia. A través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas, en el frente occidental, los alemanes pretendían una guerra rápida y clave para su victoria. Siguiendo las previsiones del plan Schlieffen, basado en el cálculo de que el ejército ruso necesitaría varias semanas para colocar en el frente toda su potencia. Los alemanes invaden Bélgica el 4 de agosto y se lanzan sobre Francia, donde el mariscal
lleva a cabo un contraataque desesperado que logra contener el avance alemán en el río Mariel en el mes de septiembre de 1914. Con esta batalla, los franceses consiguen que los alemanes se retiren del territorio que hayan conquistado. Hola, buenas tardes, yo soy Itzel Rodal y hoy les voy a hablar de la Guerra de las Trincheras, de 1914 a 1918. La Guerra de las Trincheras inició en el frente oeste europeo, donde los británicos y franceses se enfrentaban contra los alemanes. Gracias a la aparición de la metralleta, se dejó de luchar en campo abierto y se pasó a la creación de las trincheras, que básicamente eran excavaciones donde se resguardaban los soldados para disparar al bando contrario. Las trincheras estaban conformadas por 3 partes, la del frente, la de soporte y la de reserva, y detrás de esta última se encontraba la artillería. Pero después de los 4 años de lucha, ningún bando logró ganar terreno, al contrario. Segunda Guerra de Movimientos. En 1918 se desestabilizó el frente occidental y el frente oriental se derrumbó por la iniciación de la Revolución Rusa en 1917 y la firma del Tratado de Brest. Los generales Hindenburg y Ludendorff, que dirigían el ejército alemán, atacaron el frente occidental porque pretendían separar a los aliados franceses de los ingleses, para vencerlos aislados antes de que Estados Unidos enviara sus refuerzos. Segunda Guerra del Marne. Inició el 15 de julio de 1918. Fue una de las batallas que ocurrió al tiempo que sucedía la Primera Guerra Mundial. Alemania contaba con 23 divisiones, los franceses, británicos y norteamericanos con 85.000 tropas norteamericanas y la Cuarta División de Francia. Mi nombre es Mayra Karina Román García y yo les voy a hablar sobre la Guerra de Galipolia. La Guerra de Galipolia empezó en febrero de 1915 y finalizó el 9 de enero de 1916. Esta guerra participaron franceses e ingleses, los cuales tenían la guerra contra los otomanos, los cuales pretendían conquistar la capital otomana y también buscaban tener una vía en la cual obligaran a los alemanes a quitar la flota que estos tenían en el lado occidente. Después está la batalla de Verdún. Esta batalla empezó el 21 de febrero de 1916 y finalizó el 18 de diciembre de 1916. Bueno, en esta participó Alemania y Francia, el cual Alemania pretendía extraer todos los recursos que Francia tenía para después derrotarlo y destruir todos estos recursos, para luego provocar que Francia se diera por vencido. Gracias a esta batalla, el ejército británico impulsó a hacer la siguiente batalla, que fue la batalla de Somme. Después tenemos la Guerra de Somme, que empezó el 1 de julio de 1916 y finalizó el 18 de noviembre del mismo año. Estos pretendían tener una decisión en la cual participaran los aliados británicos y franceses, el cual el general Douglas Clive fue el que comandó las fuerzas británicas. Esta terminó con una victoria parcial, la cual fue una coalición franco-británica. La batalla de Cambrai fue un suceso sorpresa de la Triple Entente, ya que estos querían pasar de una guerra de trincheras a una guerra de movimientos. De este modo, con toda la armería que contaba los británicos en ese momento, pudieron atravesar campo alemán e incluso pudieron atravesar la línea de trincheras alemana, pero en sí no pudieron llegar al Cambrai, ya que, viéndolo de acuerdo al contexto, 9 kilómetros era mucho en ese momento. La batalla de Kaiser fue considerada como el último intento del Imperio Alemán para poder conseguir la victoria, ya que en ese momento los británicos y los franceses se veían muy debilitados a comparación de los alemanes, así que ellos lo vieron como su oportunidad. De hecho, lograban hasta el segundo intento atravesar y hundir las trincheras del Imperio Entente, así que París se vio amenazado por el bombardeo por 5 meses del cañón alemán. La tecnología en la Primera Guerra Mundial mejoró mucho, ya que se crearon aviones de guerra, aviones de bombardeo, también tanques de guerra, lanzallamas, gases tóxicos e incluso los submarinos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Katie Magdalena Charlotte Pasozón y yo le voy a dar la conclusión de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra. Bueno, esto fue un conflicto bélico que inició en el año 1914 y finalizó en el año 1918. Esto se dio gracias al asesinato del archiduque Fernando Francisco y su esposa en Serbia. Bueno, Austria-Hungría le echa la culpa a Serbia del asesinato del archiduque. Después de eso, en ese entonces habían 2 grupos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Esos 2 grupos entran en guerra y pues ya todos los aliados entran en guerra, los aliados de cada grupo entran en guerra y pues finaliza con la conferencia de Versalles, que buscaba la paz mundial. Pues como tal no la consiguió debido a que 20 años más tarde pues se dio la Segunda Guerra Mundial. Ahora le voy a hablar sobre las consecuencias que tuvo. Como principal consecuencia tenemos las pérdidas humanas. Esto debido a que se perdió la mayor parte de la población debido a los ataques y a las enfermedades o virus que se desarrollaron en ese entonces. Económicamente pues los países se vieron pues muy afectados debido a que cuando entraron en guerra pues buscaban pues las mejores tecnologías en armas y pues esto los dejó muy endeudados. En este caso Estados Unidos fue el acreedor del mundo y pues esto fue pues
pues le benefició económicamente a Estados Unidos. Al finalizar la guerra, todos los imperios pues que habían sido colonizados fueron pues destruidos, por ejemplo, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Otomano. Y la conferencia de paz. Bueno, esta conferencia se llevó a cabo en París. Bueno, esto pues fue más que nada para buscar la paz mundial, pero como tal no lo consiguió, debido a que 20 años más tarde pues se ocasionó pues la Segunda Guerra Mundial.